Ok, parece que se cortó un poquito, pero continuamos. En este caso, si nosotros tenemos el 24 como tal, vamos a encontrar los números primos del 24. Lo que hacemos es una pequeña tablita en donde vamos a tener los cocientes parciales, le vamos a llamar, y del otro lado los factores, es decir, los números primos que pueden dividir a este número. ¿Ok? Esto se divide con una línea en el puro centro, aquí. Y tenemos, a ver, entonces, ¿cuál es el menor número primo por el que el 24 se puede dividir? Y nosotros vemos por aquí que para efectos de esto, el 2 sería un número primo que sería el menor. 24 entre 2 y nos queda 12. Y lo ponemos aquí abajito. Y nos vamos sacando cuál es el menor número primo que pueda dividir al 12. De igual forma, el 2 puede seguir dividiendo el 12. ¿Cuánto da 12 entre 2? 6. ¿Cuál es el menor número primo que divida el 6? El 2. Y tenemos como resultado 3. ¿Cuál es el menor número primo que divida al 3? Pues el mismo 3, ¿verdad? Aquí nos quedaría 1. ¿Sale? En este caso, ¿para qué nos sirve esto? Para esto que tenemos aquí a la izquierda. Fíjense, la operación que acabamos de hacer nosotros nos lleva a que podamos encontrar algo que se llama factores primos del número 24, que son los que se están señalando ahí del lado izquierdo. 2, 2, 2 y 3. Porque nosotros multiplicamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. ¿Sale? Entonces, así es como se puede expresar también este número. Entonces, estos son, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de estos? Pues aquí lo tenemos en pantalla. ¿Sale? Entonces, 24, mínimo común múltiplo, pues es el factor 2. ¿Sale? Entonces, pero aquí para poder encontrar el común, aquí son los factores que pueden dividir al 24, pero común en este caso significa que el 24 pueda ser común con otro número. Es decir, cuáles son, qué cosas tienen en común, cuáles son los múltiplos comunes, los que comparten cada uno de ellos. Y pues para eso tenemos que tener otro número adicional en el que se va a hacer exactamente el mismo ejercicio de aquí. ¿Sale? Entonces, ahora, el múltiplo de un número es el que se obtiene cuando se multiplica por otros números. Por ejemplo, los múltiplos de 2 y de 3, para calcular sus múltiplos hay que ir multiplicando el 2 o el 3 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. En el caso 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. ¿Sale? Entonces, fíjense, el múltiplo común, esos son múltiplos normales, los que vimos acá atrásito. Ahora, el múltiplo común es el que un múltiplo tiene a la vez de 2 o más números.
el que es común entre esos números. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nos piden los múltiplos comunes de 6 y de 8, pues nosotros hacemos el ejercicio como anteriormente, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, pero aquí ya con los que nos piden, en este caso, los múltiplos de 6, 6 por 2, y nosotros tenemos 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30. Fíjense nada más, y ya me voy con el 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. Y aquí yo me doy cuenta que existe algo, que hay dos números que se comparten aquí y que son el 24 y el 24. Sale que al multiplicar el 6 por 3, 6 por 4, 24. Y el 8 por 3 da 24 también. A esto se le llama múltiplo común. Múltiplo común. Y para efectos de el mínimo común múltiplo, significa que yo encuentro más múltiplos comunes. En este caso, el 48, el 72, el 96 también aparecen si yo me voy multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10 y aparecen esto. Pero a mí me están preguntando cuál es el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Y el mínimo es el más chiquito. En este caso, el mínimo común múltiplo del 6 y el 8, ¿cuál es el más chiquito? Sería este caso el 24. El más pequeño es el 24, el que aparece para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, así es como yo lo voy a ir encontrando para que yo pueda tener cuál es el mínimo común múltiplo. Entonces significa cuál es el número que cuando se multiplica el 6 por algo y el 8 por algo, el primero en donde van a coincidir los resultados. A eso se refiere. Es donde coinciden por primera vez los resultados, donde empatan las multiplicaciones del 6 por un número y del 8 por un número, pero el más pequeño, el mínimo, la primera vez que coincidan ambos en el mismo resultado. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos para ese mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, dicho de otra manera, es el número más pequeño de los múltiplos comunes. Nosotros dijimos, los múltiplos comunes son el 48, 72 y 96 que aparecen en las multiplicaciones de ambos. Pero el más pequeñito fue el 24. ¿De acuerdo? Porque me están pidiendo el mínimo, el número más pequeño para ambos números. ¿Sale? Entonces, para esto, yo lo que tengo que hacer, como en el primer ejercicio, se hace ya como tabla para no hacer un ejercicio tan cansado como que está aquí abajo. Se tiene una técnica, porque nos podemos ir multiplicando y sin eso apenas porque nos dieron los números 6 y 8, pero a veces nos preguntan del 64 y el 109, pues nos vamos a ir con llenando 5 páginas de multiplicaciones y para contestar una sola pregunta. Entonces, ¿cuál es la técnica que yo debo de seguir para esto? Pues hago una tablita en donde pongo, si me piden cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y de 8, hago mi tablita, pongo los dos números
le pongo dos rayitas, una horizontal y una vertical. Y voy diciendo, a ver, ¿cuál es los números que se obtienen en la parte derecha se multiplican para calcular el mínimo común múltiplo? A ver, ¿cuál es, en este caso, el número que puede dividir tanto al 6 como al 8? O al que puede dividir a alguno o alguno de ellos. Ahí está, en este caso, el 2. El 2 puede dividir a uno de ellos y a los dos en este caso. ¿Sale? Entonces, se pone el 2. Ahora, enseguida, se tiene ya 6 entre 2 y se pone el 3. 8 entre 2 y se pone el 4. ¿Hay algún número que pueda dividir al 3 o al 4? El menor primo que puede dividir a alguno de ellos es el 2. ¿Sale? Entonces se divide con el que sí se pueda. Por ejemplo, el 3 entre 2 no se puede y lo que se hace es, se pasa igualito. Pero el 4 entre 2 sí se puede. Lo que se hace es, se pasa el resultado. 4 entre 2, 2. Lo mismo pasa con el 3 y el 2 que están al mismo nivel. El número primo que puede dividir a uno de ellos, en este caso el 2, es el mismo 2, es el más pequeño. Entonces, 3 entre 2 no se puede dividir y se baja el 3. El 2 entre 2, 1. Hay otro número que pueda dividir al 3 y al 1. El siguiente número primo más pequeño es el 3. Y por lo tanto, el 3 entre 1, entre 3 entre 3, 1. ¿Sale? Esto se deja hasta que queda 1. Yo utilizo los números que me van quedando aquí y los voy multiplicando. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 3, 24. ¿Sale? Quiere decir que es la técnica en la que yo puedo sacar el mínimo común múltiplo, como en este caso, pero de forma más sencilla. ¿Sale? En la que yo puedo ya con una tablita poner los números que sea y digo, a ver, ¿cuál es el número primo que puede dividir a cualquiera de ellos? Y voy poniendo el 2, el 3, el 5, para poder yo ir resolviendo. ¿Sale? Entonces, de nos lo vamos a llevar como tarea para obtener el mínimo común múltiplo del número 12 y el número 36. Apunten ahí el ejemplo, o bien lo que vamos a hacer es, les voy a pasar un pantallazo y se los voy a poner ahí en el grupo de WhatsApp para que se acuerden de la tarea. ¿Sale? ¿Tiene alguien aquí, hasta aquí, alguna duda que quiera preguntar y resolver? Bueno, bien, profe, nomás recordando y acordarse otra vez de esas multiplicaciones. Ahí vieron las ecuaciones simultáneas y eso, ¿ah? Sí, más adelantito vemos ahí por ahí algunas ecuaciones, no tienen un grado de dificultad, mayor. Aquí estamos tratando de ser muy específicos y muy detallados para algo muy sencillo. Mucho, explicación para que ustedes sepan de dónde sale. Sin embargo, ya lo que se hace finalmente, por ejemplo, esto que tenemos como 20 minutos viéndolo, ya se resume en lo que les acabo de mandar al grupo de WhatsApp, entre dos números, ir sacando los factores de los números primos que dividen a cada uno de ellos, a los dos o a uno por lo menos, irlo bajando así y encontrar esa serie de factores que al multiplicarlos nos van a dar el mínimo común múltiplo. ¿Sale? Mañana lo vamos a reafirmar ya con la mente un poquito más
más descansada, menos cansada, porque de repente son muchos temitas, muchos números, muchos algo, pero los vamos a ir asimilando. Por eso la materia de matemáticas no se mira en una sola semana. Se decidió que se mirara en dos. ¿Por qué? Porque ya vamos asimilando ciertas cosas. Es el primer día hoy y para la siguiente clase, pues ya vamos a tener ciertas experiencias que también vamos a poder compartir y tener, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario?